El español en Venezuela. Venezuela es un país que se caracteriza por su mestizaje, producto de la unión de distintas razas y culturas que se encontraron en el territorio caribeño hace centenares de años. La nación sudamericana ha recibido oleadas de inmigración desde la época de la conquista y desde entonces la influencia española ha sido muy fuerte, siendo el ejemplo más claro la difusión de la lengua española. En el caso particular de Venezuela, la lengua castellana ha sufrido muchos cambios desde que se dio a conocer a través de los andaluces y canarios que se establecieron en el país. El español o castellano ha pasado por un largo e interesante proceso diacrónico, ya que con el pasar del tiempo ha ido mutando tanto sus reglas gramaticales como el uso de sus palabras, adaptándose a las necesidades de los distintos países. El español de Venezuela se ha ido formando a lo largo de los siglos por influencias variadas, desde el primer choque cultural que se dio entre nativos aborígenes y los conquistadores españoles, con la llegada de esclavos africanos, por aportaciones de otras lenguas y creaciones propias. Las oleadas de inmigración europea hacia Venezuela causaron que no solo hubiese una fuerte presencia de palabras indígenas en el léxico venezolano, así como palabras africanas, sino que también hubiese una considerable influencia de otras lenguas: la portuguesa, la italiana, la francesa y la inglesa. Dentro de las inmigraciones no europeas cabe mencionar los países árabes y del Lejano Oriente. El país de América Hispana que aportó con varios términos fue Colombia. Desde ese momento el español como la lengua empezó a sufrir variaciones y a presentar características que señalan los rasgos más representativos del español en Venezuela. Una de ellas es la fonética y fonología, que solo en el habla coloquial suele aspirarse la S al final de las sílabas y usualmente cambiar por una H si la siguiente palabra empieza en consonante, transformando entonces adiós por adiós y casas por casa. Además, se suele perder la D intervocálica. Un ejemplo de esto es pelado en vez de pelado o pescado en vez de pescado. El ceseo, la C, la S y la Z se pronuncian como S, siendo un rasgo compartido con todos los dialectos hispanoamericanos. Dentro del sistema vocálico del español venezolano, pues que es muy parecido al español general, y lo corroba Alarcos Lorach en 1995, mencionando la uniformidad del sistema vocálico del español. Pero en el habla espontánea del todo el país, Venezuela, se frecuenta la diptongación, sinéresis, de la secuencia vocálica EA, que en vez de decir real, lo dicen real. Con en vez de planteé. En EO, en vez de decir peón, dicen peón. Y por último, OA, en vez de decir toalla, ellos dicen toalla. Pudimos observar que el sistema vocálico del español venezolano es muy parecido al del español en general, aunque encontramos en el habla coloquial la diptongación de algunas consecuencias vocálicas, como variantes y fenómenos presentes en todo el país. Asimismo, pudimos encontrar fenómenos de variación fonética en el sistema consonántico del español de Venezuela, que consta de los siguientes 17 fonemas: un fonema lateral, dos fonemas vibrantes, tres fonemas nasales, cuatro fonemas fricativos, un fonema fricado y seis fonemas oclusivos. Cada uno de estos fonemas tienen una clasificación específica según el punto de articulación o zona de articulación. Por ejemplo, los seis fonemas oclusivos se produce momentáneamente el cierre total del paso del aire, mientras que los fonemas fricativos se produce un estrechamiento por donde pasa rozando el aire que sale al exterior. Sin embargo, podemos tener hasta 30 fonemas oclusivos, ya que Venezuela es un país yeísta, e igualmente se incluye el ceseo, la ausencia de la C. Las características más sobresalientes de la realización fonética de las consonantes en la gran mayoría de los dialectos venezolanos
son las siguientes. El alófono fricativo, que se trata de la intervención intervocálica en mayor grado de la terminación ado. Este sonido se pronuncia como fricativa dental sonora y se encuentra en la palabra como amado, hablado, llevado, entre otras. Un ejemplo de la intervención con el alófono fricativo en la terminación ado en la palabra amado, que en este caso en Venezuela el sonido se pronunciaría como una fricativa dental sonora entre las vocales a y o, resultando una pronunciación más cercana a amaba. Las posiciones entre los fonemas oclusivos se neutralizan en posiciones implosiva en el habla coloquial, dando lugar a un archifonema K, que puede realizarse como sordo o sonoro. Un ejemplo de las posiciones entre los fonemas oclusivos en Venezuela sería la palabra acto en vez de apto y subsidio en vez de subsidio. El fonema S, en posición impulsiva, suele aspirarse de la sílaba e usualmente cambia por el fonema H. Eso si la siguiente palabra empieza con consonante, transformando la palabra adiós en adió y los niños en lo niño. El grupo consonántico S y C tienden a pronunciarse como X. Por ejemplo, escenario por escenario y piscina en lugar de piscina. Sin embargo, tradicionalmente la entonación ha sido considerada como uno de los factores más importantes a la hora de establecer las diferencias dialectales. Morfología. El uso que comparten los venezolanos con los colombianos, dominicanos y cubanos y costarricenses es el uso del diminutivo terminado en ico o ica, pero solo se usa con raíces terminadas con t, por ejemplo, ratico, momentico, patico, pelotica. Además, hace el uso del empleo diminutivo, ito, como carrito, casita, niñita, cuadernito, hojita, etc. También hacen el uso de emplear en su dialecto los aumentativos ote, como carrote, cazote, amigote, azote, barrote. Asimismo, terminaciones en on o ana, como mentazón, pelazón o pea mentazón. Los patrimoniales han cambiado su significación primaria en la que hace uso de los mismos sufijos y prefijos que en el español general con algunos ejemplos particulares. Por ejemplo, los sufijos aso, era utilizan para indicar acción repetitiva prolongada como balacera, bebedera, carrazo, rialero, mazazo, cabezazo. Es frecuentemente emplear asimismo era para indicar un grupo de abundancia como por ejemplo chachera, viajero y mujerero. En cuanto a los pronombres, en los pronombres personales existe un uso extendido del tú, pero también existe un uso del vos, sobre todo en el área andina y en la región zuliana. También existe el uso del pronombre usted para expresar distancia o respeto. Y una forma poco usual, el pronombre vosotros, sobre todo en discursos políticos o eclesiásticos. El pronombre de objeto directo se lo representa con lo o la las, pero también existe un caso extendido del leísmo. El objeto indirecto está representado por le y les. Sin embargo, se produce la reduplicación en objetos inanimados. Y un uso del pronombre le referente al dativo ético. Los pronombres relativos y de la construcción del relativo. Existe mayor frecuencia de uso o preferencia con el pronombre que y un uso menor del pronombre cuyo. Se alterna el uso de los pronombres relativos, el que, quién, con qué, cuando el antecedente es un sujeto. Dónde o qué para complementos de lugar, cuándo o qué para complementos de tiempo. Este es un uso extendido. Y, y también un uso extendido en la sustitución del complemento de modo o manera como por el pronombre que. Se produce también redundancia pronominal. Se usa ya el pronombre que, pero también se lo acompaña con un pronombre preposicional. En el caso de las construcciones del posesivo, existen diferentes alternativas: la preposición de más nombre o la preposición de más pronombre. El pronombre posesivo se pospone a un sustantivo, en el caso de esa bicicleta tuya, o en el caso de el adjetivo posesivo que se antepone a un sustantivo, nuestra residencia, por ejemplo. En el caso de los verbos existen varias transformaciones.
se agrega S en las terminaciones del pretérito simple. Viajaste, leíste, reíste. La sustitución de mos por el pronombre nos en el pretérito imperfecto. Viajábamos, estábamos, vivíanos. Estos dos casos particularmente en estratos sociales populares. Alternancia entre la terminación ra o se en el imperfecto del subjuntivo o también el pluscuamperfecto del subjuntivo. Ojalá que viniera, ojalá que viniese. Ojalá que hubiera venido, ojalá que hubiese venido. Un uso de la forma plural cuando se refiere al haber impersonal. Habían niños, hubieron fiestas. Y en el pronombre nosotros, la primera persona del plural, habemos varios. Este es un fenómeno extendido en todas las hablas, en todos los registros, en todos los estratos. Y la forma aiga o aigan para referirse al presente del subjuntivo en la forma del verbo haber. En el caso de los adverbios, el adverbio ahí tiene un uso extendido y en varias situaciones, para expresar lugar indeterminado, con un uso estrictamente anafórico, para expresar aproximación, así también para expresar regularidad. El adverbio como se lo usa para expresar atenuación. El adverbio más nada expresa ninguna otra cosa y el adverbio nada más o nada más que se lo usa para expresar la idea de solamente. Muchas gracias.